Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en un libro extraordinario que está transformando la manera en que entendemos la resiliencia mental y el poder de nuestra mente, Inteligencia Inquebrantable de Amanda Taylor. Este libro fascinante no es solo otro manual de autoayuda, es el resultado de más de una década de investigación y trabajo práctico con líderes empresariales, atletas de élite y profesionales de alto rendimiento. Taylor, con su experiencia como psicólogo deportivo y consultor de empresas Fortune 500, nos presenta un marco revolucionario para desarrollar una mentalidad verdaderamente inquebrantable. A lo largo de los próximos 20 minutos, exploraremos en profundidad los 10 pilares fundamentales que Taylor presenta en su obra. Veremos cómo estos principios se aplican en situaciones reales y, lo más importante, aprenderemos estrategias prácticas para implementarlos en nuestra vida diaria. Lo que hace que este libro sea particularmente relevante en nuestros tiempos es su enfoque integral. No solo aborda la resistencia mental desde una perspectiva individual, sino que también considera el contexto social y profesional en el que vivimos. En un mundo cada vez más volátil e incierto, desarrollar una inteligencia inquebrantable no es un lujo, es una necesidad. Taylor inicia su obra con un concepto fundamental que él considera la piedra angular de toda transformación mental, la autoconciencia. Pero no nos habla de una autoconciencia abstracta o filosófica, nos presenta un enfoque práctico y científicamente respaldado que él denomina autoconciencia estratégica. Imaginen por un momento estar navegando en un océano de emociones y pensamientos. Sin un faro que nos guíe, es fácil perderse en la tormenta de nuestras reacciones automáticas. La autoconciencia estratégica que Taylor nos presenta es ese faro, esa luz que nos permite ver con claridad no solo nuestras emociones y pensamientos, sino también las conexiones entre ellos y su impacto en nuestro comportamiento. Para ilustrar este concepto transformador, Taylor nos presenta la historia de Sarah, una ejecutiva de alto nivel que se encontraba constantemente atrapada en ciclos de reacciones defensivas ante cualquier tipo de crítica o feedback. Cada vez que alguien cuestionaba su trabajo, una tormenta interior se desataba, su corazón se aceleraba, su mente se llenaba de pensamientos negativos, y su comportamiento se volvía defensivo y agresivo. A través de un proceso guiado de desarrollo de autoconciencia estratégica, Sarah comenzó a notar algo fascinante: sus reacciones defensivas no eran respuestas aleatorias, sino patrones profundamente arraigados que seguían una secuencia predecible. Cada vez que recibía una crítica, su cuerpo le enviaba señales claras, primero un nudo en el estómago, luego una sensación de opresión en el pecho. Estos síntomas físicos iban acompañados de un diálogo interno específico: van a descubrir que soy un fraude, no soy lo suficientemente buena. Lo verdaderamente transformador fue cuando Sarah comenzó a ver estos patrones no como enemigos a combatir, sino como mensajeros que le brindaban información valiosa sobre sus áreas de crecimiento. Como señala Taylor, la autoconciencia no es un espejo que nos muestra nuestros defectos, es una ventana que nos revela nuestras posibilidades de crecimiento. El segundo pilar fundamental que Taylor nos presenta es la gestión emocional proactiva, un concepto revolucionario que transforma completamente nuestra comprensión de cómo manejar nuestras emociones. Taylor argumenta que intentar controlar nuestras emociones es como tratar de detener las olas del océano con nuestras manos, un esfuerzo fútil que solo nos lleva al agotamiento y la frustración. En su lugar, Taylor nos introduce a un enfoque completamente diferente: aprender a surfear nuestras emociones con maestría y precisión. Para ilustrar este concepto, nos presenta la historia cautivadora de Miguel, un emprendedor tecnológico que solía ser prisionero de sus ataques de ansiedad antes de cada presentación importante. La transformación de Miguel comenzó cuando dejó de ver su ansiedad como un enemigo a vencer y empezó a entenderla como una energía que podía ser redirigida y aprovechada. A través de un proceso de observación consciente, Miguel descubrió que su ansiedad seguía un patrón predecible: comenzaba a manifestarse 2 días antes de cada presentación, alcanzando su punto máximo en las primeras horas de la mañana del día del evento. Lo fascinante de su historia es cómo, en lugar de luchar contra esta ansiedad, Miguel aprendió a trabajar con ella. Desarrolló lo que Taylor llama un protocolo de energía emocional: en lugar de intentar calmarse cuando la ansiedad aparecía, canalizaba esa energía extra en una preparación más detallada, en ensayos adicionales, en refinamiento de su material. Transformó su ansiedad de un obstáculo paralizante en un catalizador de excelencia. Como destaca Taylor, las emociones intensas no son nuestras enemigas, son combustible de alto octanaje que podemos aprender a utilizar a nuestro favor. La clave no está en controlarlas, sino en direccionarlas hacia nuestros objetivos más importantes.
El tercer punto crucial que Taylor desarrolla en Inteligencia Inquebrantable es el concepto de resiliencia adaptativa, y es aquí donde el autor realmente brilla con su innovador enfoque. La resiliencia adaptativa, nos explica Taylor, va mucho más allá de simplemente aguantar o resistir. Es un proceso dinámico que nos permite no solo superar los obstáculos, sino transformarnos y crecer a través de ellos. Imaginen por un momento a un árbol en medio de una tormenta. Un árbol rígido puede quebrarse bajo la presión del viento, mientras que uno flexible se dobla y se adapta, emergiendo más fuerte después de la tormenta. Esta es la esencia de la resiliencia adaptativa que Taylor nos presenta. Para ilustrar este concepto, el autor nos comparte la historia verdaderamente inspiradora de Carlos, un atleta profesional de alto rendimiento. Carlos había dedicado 15 años de su vida al deporte cuando sufrió una lesión que los médicos consideraron el final de su carrera. Para muchos, este habría sido un golpe devastador y definitivo. Sin embargo, Carlos empleó este periodo de recuperación de una manera extraordinaria. Durante los meses que estuvo físicamente limitado, comenzó a estudiar nutrición deportiva y psicología del rendimiento. Lo que inicialmente parecía una distracción para mantener su mente ocupada, se transformó en una pasión que lo llevó a descubrir nuevas formas de entender el rendimiento atlético. Carlos comenzó a aplicar estos conocimientos en su propia recuperación, desarrollando protocolos innovadores que no solo aceleraron su rehabilitación, sino que también mejoraron aspectos de su rendimiento que antes ni siquiera había considerado. Hoy en día, Carlos no solo ha vuelto a competir a un nivel superior al que tenía antes de su lesión, sino que también dirige un programa revolucionario de rehabilitación para otros atletas lesionados. Como señala Taylor, la verdadera resiliencia no se trata de volver a donde estábamos, sino de descubrir hacia dónde podemos ir. El cuarto pilar fundamental que Taylor presenta en su obra es el poder transformador del propósito consciente, y es aquí donde el autor nos desafía a repensar completamente nuestra comprensión del propósito en la vida. Taylor argumenta que tener un propósito no es simplemente tener una meta o un objetivo, es poseer una brújula interna que nos guía a través de las tormentas de la vida y nos ayuda a tomar decisiones alineadas con nuestros valores más profundos. Para ilustrar este concepto transformador, Taylor nos presenta la historia de Elena, una ejecutiva de alto nivel que había alcanzado todos los marcadores tradicionales de éxito, un cargo prestigioso, un salario excepcional y reconocimiento en su industria. Sin embargo, cada mañana se despertaba con una sensación de vacío que ningún logro profesional parecía poder llenar. A través de un proceso profundo de reflexión y descubrimiento que Taylor detalla en el libro, Elena comenzó a explorar la diferencia entre sus metas externas y su propósito interno. Descubrió que su verdadera pasión no estaba en escalar la escalera corporativa, sino en utilizar su experiencia empresarial para generar un impacto social significativo. Este descubrimiento la llevó a crear una fundación innovadora que combina su experiencia en negocios con su pasión por la educación. Su organización ahora ayuda a jóvenes emprendedores de comunidades desfavorecidas a desarrollar sus proyectos, proporcionándoles no solo conocimientos empresariales, sino también mentoría y apoyo continuo. Lo más fascinante de la historia de Elena, señala Taylor, es cómo su propósito consciente transformó su relación con los desafíos cotidianos. Los obstáculos que antes la agotaban emocionalmente ahora se convirtieron en problemas interesantes para resolver, porque cada solución la acercaba más a su misión más grande. Cuando operamos desde un propósito consciente, escribe Taylor, los obstáculos dejan de ser barreras y se convierten en escalones hacia nuestro objetivo más elevado. El quinto punto que Taylor desarrolla en Inteligencia Inquebrantable es quizás uno de los más revolucionarios del libro, la mentalidad de crecimiento exponencial. Este concepto va mucho más allá de la tradicional mentalidad de crecimiento que todos conocemos. Taylor nos invita a dar un paso más allá y pensar en nuestro desarrollo personal como una curva exponencial, no lineal. Para ilustrar este concepto transformador, Taylor nos presenta la historia de David, un programador que trabajaba en una pequeña startup en Silicon Valley. David enfrentaba diariamente desafíos técnicos que muchas veces lo dejaban frustrado y agotado. Sin embargo, su perspectiva cambió radicalmente cuando comenzó a aplicar los principios de la mentalidad de crecimiento exponencial que Taylor describe en el libro. En lugar de ver cada error en su código como un simple obstáculo a superar, David comenzó a tratarlo como una pieza valiosa de un rompecabezas más grande. Desarrolló lo que Taylor llama el diario de aprendizaje exponencial, donde no solo documentaba sus errores y soluciones, sino que también buscaba activamente las conexiones entre diferentes problemas y sus posibles aplicaciones en otros contextos.
Lo verdaderamente fascinante de la historia de David es cómo este cambio de mentalidad transformó no solo su trabajo, sino toda la cultura de su empresa. Su base de conocimientos comenzó a crecer de manera exponencial y lo más importante, comenzó a ver patrones que nadie más había notado. Como señala Taylor, el crecimiento exponencial no se trata solo de acumular conocimientos, sino de ver las conexiones invisibles que nos permiten dar saltos cuánticos en nuestro desarrollo. La transformación fue tan significativa que en menos de un año, David no solo se había convertido en el desarrollador más valioso de su empresa, sino que había creado un sistema de aprendizaje que revolucionó la forma en que todo el equipo abordaba los desafíos técnicos. Como dice Taylor, cuando adoptamos una mentalidad de crecimiento exponencial, cada experiencia se convierte en una semilla que puede generar un bosque entero de conocimiento. El sexto pilar que Taylor presenta en su obra es un concepto fascinante que él denomina alquimia emocional. Al igual que los antiguos alquimistas buscaban transformar metales comunes en oro, Taylor nos enseña cómo podemos transformar nuestras emociones aparentemente negativas en fuentes de poder y creatividad. Para darle vida a este concepto, Taylor nos comparte la historia cautivadora de Marina, una artista plástica que durante años luchó contra lo que ella consideraba su mayor enemigo, una intensa ansiedad que precedía a cada una de sus exposiciones. La ansiedad era tan abrumadora que a menudo consideraba abandonar su carrera artística a pesar de su innegable talento. El punto de inflexión llegó cuando Marina descubrió los principios de la alquimia emocional de Taylor. En lugar de ver su ansiedad como un obstáculo a superar, comenzó a tratarla como una energía creativa que podía ser transformada y canalizada. Desarrolló lo que Taylor llama el protocolo de transmutación emocional, donde cada sensación de ansiedad se convertía en un impulso creativo específico en su arte. Lo más fascinante de la transformación de Marina fue cómo este cambio de perspectiva no solo mejoró su bienestar emocional, sino que también revolucionó su arte. Sus obras más aclamadas surgieron precisamente de los periodos de mayor intensidad emocional. Como señala Taylor, las emociones intensas son como pinturas primarias en la paleta de nuestra vida, el arte está en cómo las mezclamos y las aplicamos. La alquimia emocional, nos explica Taylor, no busca eliminar o suprimir las emociones intensas, sino transformarlas en algo valioso y constructivo. Es como aprender a dirigir una orquesta donde cada emoción es un instrumento diferente, y la maestría no está en silenciar ninguno de ellos, sino en crear una sinfonía armoniosa con todos. Cuando dominamos la alquimia emocional, escribe Taylor, descubrimos que no existen emociones negativas, solo energía mal canalizada. Cada emoción intensa es una oportunidad para crear algo extraordinario. El séptimo pilar que Taylor presenta en Inteligencia Inquebrantable es un concepto revolucionario que él denomina disciplina estratégica. Y aquí es donde el autor desafía nuestra comprensión tradicional de lo que significa ser disciplinado. Taylor argumenta que la verdadera disciplina no se trata de seguir rutinas rígidas o de forzarnos a hacer cosas que detestamos. En su lugar, nos presenta un enfoque completamente nuevo, la creación de sistemas flexibles y sostenibles que nos permiten fluir hacia nuestros objetivos de manera natural. Para ilustrar este concepto transformador, Taylor nos comparte la historia de Isabel, una emprendedora que constantemente se encontraba atrapada entre el crecimiento de su negocio y el caos de su vida personal. Como muchos de nosotros, Isabel había intentado todo tipo de sistemas de productividad y gestión del tiempo, pero siempre terminaba sintiéndose abrumada y culpable por no poder mantener sus rutinas perfectas. La transformación comenzó cuando Isabel descubrió lo que Taylor llama el sistema de flujo adaptativo. En lugar de luchar por mantener un horario rígido, comenzó a crear bloques flexibles de tiempo que podía ajustar según las demandas del día. Lo fascinante de su historia es cómo este cambio de perspectiva no solo aumentó su productividad en un 40%, sino que también transformó completamente su relación con el trabajo y el tiempo. Como señala Taylor, la verdadera disciplina no es una cadena que nos ata a rutinas rígidas, sino un ala que nos da la libertad de volar hacia nuestros objetivos de manera eficiente y sostenible. Isabel descubrió que la clave no estaba en forzarse a seguir un plan perfecto, sino en crear sistemas que se adaptaran a su energía natural y a las fluctuaciones inevitables de la vida real. Lo más impactante de la transformación de Isabel fue cómo este nuevo enfoque comenzó a permear todas las áreas de su vida. Sus empleados notaron el cambio y comenzaron a adoptar principios similares, creando una cultura organizacional más flexible y efectiva. Como dice Taylor, la disciplina estratégica es contagiosa. Cuando las personas ven que existe una manera más inteligente de trabajar, naturalmente quieren adoptarla. El octavo pilar que Taylor desarrolla en su obra es un concepto fascinante que él llama conexión consciente.
En un mundo donde la hiperconectividad digital paradójicamente nos ha llevado a sentirnos más aislados que nunca, Taylor nos presenta una aproximación revolucionaria a la forma en que construimos y mantenemos nuestras relaciones. Para dar vida a este concepto, Taylor nos comparte la historia transformadora de Roberto, un ejecutivo de alto nivel que, a pesar de tener miles de conexiones en LinkedIn y cientos de contactos en su teléfono, se sentía profundamente solo y desconectado. Como muchos profesionales exitosos, Roberto había caído en la trampa de confundir la cantidad de conexiones con la calidad de las relaciones. El punto de inflexión llegó cuando Roberto comenzó a aplicar lo que Taylor llama el protocolo de conexión consciente. En lugar de tratar de mantener cientos de relaciones superficiales, comenzó a enfocarse en cultivar conexiones más profundas con un círculo más pequeño pero significativo de personas. La transformación fue profunda y multifacética. Lo verdaderamente fascinante de la historia de Roberto es cómo este cambio de enfoque no solo mejoró su bienestar emocional, sino que también transformó su efectividad profesional. Las relaciones más profundas que cultivó se convirtieron en fuentes invaluables de colaboración, innovación y apoyo mutuo. Como señala Taylor, la verdadera conexión no se mide en la cantidad de contactos que tenemos, sino en la profundidad del impacto que podemos tener en la vida de otros. Taylor enfatiza que la conexión consciente no es simplemente una habilidad social más, es una práctica fundamental para desarrollar una mentalidad verdaderamente inquebrantable. Las conexiones profundas, escribe, son como raíces que nos mantienen estables durante las tormentas de la vida. Cuanto más profundas son estas raíces, más alto podemos crecer. Y aquí es donde la sabiduría de Taylor brilla con especial intensidad, nos muestra cómo la vulnerabilidad, tradicionalmente vista como una debilidad, puede convertirse en nuestra mayor fortaleza cuando se comparte en el contexto de conexiones conscientes y auténticas. Cuando nos permitimos ser verdaderamente vistos por otros, concluye Taylor, no solo fortalecemos nuestros vínculos, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. El noveno pilar que Taylor presenta en Inteligencia Inquebrantable es un concepto revolucionario que él denomina innovación resiliente. En este punto, Taylor desafía nuestra comprensión tradicional de la innovación y la resiliencia, mostrándonos cómo estas dos cualidades, cuando se combinan adecuadamente, pueden crear una fuerza imparable de transformación y adaptación. Para dar vida a este concepto fascinante, Taylor nos comparte la historia de Ana, una chef reconocida que vio cómo su próspero restaurante tuvo que cerrar sus puertas durante la pandemia. En lugar de rendirse ante las circunstancias adversas, Ana aplicó lo que Taylor llama el ciclo de innovación resiliente, transformando lo que parecía ser una crisis terminal en una oportunidad de reinvención. Lo verdaderamente extraordinario de la historia de Ana no fue solo su capacidad para adaptarse, sino cómo transformó completamente su modelo de negocio. Comenzó ofreciendo clases de cocina virtuales interactivas, donde no solo enseñaba recetas, sino que creaba experiencias gastronómicas únicas. Los participantes recibían cajas con ingredientes especialmente seleccionados y cocinaban junto a ella en tiempo real, creando una nueva forma de conexión social a través de la comida. Como señala Taylor, la innovación resiliente no espera las condiciones perfectas, crea nuevas oportunidades a partir de las limitaciones existentes. Ana descubrió que las mismas restricciones que inicialmente parecían obstáculos insuperables se convirtieron en catalizadores para la creatividad y la innovación. Su alcance, que antes estaba limitado a su ciudad, se expandió a nivel internacional, llegando a personas que nunca habrían podido visitar su restaurante físico. Lo más fascinante de la transformación de Ana fue cómo cada desafío se convirtió en una oportunidad para innovar. Cuando los participantes mencionaron que extrañaban la experiencia social de comer en un restaurante, ella creó mesas virtuales donde los participantes podían socializar mientras cocinaban. Como dice Taylor, la verdadera innovación resiliente no se trata solo de sobrevivir a los cambios, sino de usar esos cambios como trampolín hacia nuevas posibilidades. El décimo y último pilar que Taylor presenta en Inteligencia Inquebrantable es quizás el más profundo y transformador, el concepto de legado consciente. Este principio va mucho más allá de la idea tradicional de dejar una marca en el mundo. Nos desafía a pensar en cómo nuestras acciones diarias crean ondas de impacto que se extienden mucho más allá de nuestra existencia inmediata. Para ilustrar este concepto transformador, Taylor nos presenta la historia de Jorge, un profesor universitario que experimentó una profunda crisis de sentido en su carrera. A pesar de tener un historial impresionante de publicaciones académicas, Jorge sentía que algo fundamental faltaba en su trabajo. Su transformación comenzó cuando descubrió lo que Taylor llama el protocolo del impacto multiplicador. Jorge comenzó a ver su rol no solo como un educador, sino como un catalizador de cambio generacional.
Desarrolló un programa innovador donde no solo mentoreaba a sus estudiantes directos, sino que los entrenaba para convertirse en mentores de otros. Creó lo que Theodore describe como una cascada de impacto, donde cada estudiante se convertía en un agente de cambio para otros. Lo verdaderamente extraordinario de la historia de Jorge fue cómo este cambio de perspectiva transformó completamente su aproximación a la enseñanza. En lugar de centrarse en transmitir información, comenzó a cultivar lo que Theodore llama semillas de transformación. Cada clase, cada interacción, se convirtió en una oportunidad para plantar estas semillas que seguirían creciendo y multiplicándose mucho después de que los estudiantes dejaran su aula. Como enfatiza Theodore, un verdadero legado no se mide por lo que logramos personalmente, sino por cómo nuestras acciones continúan beneficiando a otros mucho después de que nos hayamos ido. En 5 años, el impacto de Jorge se había multiplicado exponencialmente, creando una red de más de 1000 estudiantes que estaban transformando sus respectivas comunidades. La belleza del legado consciente, nos explica Theodore, es que no es algo que dejamos al final de nuestra vida, es algo que construimos activamente cada día a través de nuestras decisiones y acciones. Es como plantar un bosque, cada acción positiva es una semilla que, con el tiempo, crecerá y dará frutos que beneficiarán a generaciones futuras. Cuando vivimos con conciencia de nuestro legado, concluye Theodore, cada momento se convierte en una oportunidad para crear un impacto positivo que trascienda nuestra propia existencia. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de Inteligencia Inquebrantable de Manfred Theodore, un libro que nos ha mostrado que la verdadera fortaleza mental no es algo con lo que nacemos, sino algo que podemos cultivar y desarrollar conscientemente a través de prácticas específicas y una comprensión más profunda de nosotros mismos. Hemos explorado 10 pilares fundamentales que, juntos, forman un marco completo para desarrollar una mentalidad verdaderamente inquebrantable. Comenzamos con la autoconciencia estratégica, que nos permite comprender mejor nuestros patrones mentales y emocionales. Avanzamos hacia la gestión emocional proactiva, que nos enseña a trabajar con nuestras emociones en lugar de contra ellas. La resiliencia adaptativa y el poder del propósito consciente nos mostraron cómo podemos no solo sobrevivir a los desafíos, sino crecer a través de ellos, siempre guiados por un sentido más profundo de significado. La mentalidad de crecimiento exponencial y la alquimia emocional nos revelaron cómo podemos transformar nuestras experiencias y emociones en catalizadores para nuestro desarrollo. La disciplina estratégica y la conexión consciente nos enseñaron que el verdadero poder no viene de la rigidez, sino de la flexibilidad y la autenticidad en nuestras relaciones. Y finalmente, la innovación resiliente y el legado consciente nos mostraron cómo podemos crear un impacto duradero que trascienda nuestra propia existencia. Como siempre enfatizamos en Obcast, lo que hemos compartido hoy es solo una pequeña muestra de la riqueza que encontrarán en el libro completo. Inteligencia Inquebrantable es una obra que merece ser leída, releída y estudiada en profundidad. Los conceptos que hemos explorado hoy son solo la punta del iceberg de la sabiduría que Theodore comparte en sus páginas. Para aquellos que deseen profundizar más en estos conceptos, encontrarán el enlace para adquirir el libro en la descripción de este episodio. Theodore no solo proporciona estos principios fundamentales, sino que también incluye ejercicios prácticos, estudios de casos detallados y herramientas específicas para implementar cada uno de estos pilares en su vida diaria. Recordemos que desarrollar una inteligencia inquebrantable no es un destino, sino un viaje continuo de crecimiento y transformación. Como dice Theodore en las últimas páginas de su libro, la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarnos cada vez con mayor sabiduría y determinación. Los invito a que tomen estos conceptos, los exploren, los pongan a prueba en su vida diaria y, sobre todo, que recuerden que cada uno de nosotros tiene el potencial de desarrollar una mentalidad verdaderamente inquebrantable. Solo necesitamos las herramientas adecuadas y la voluntad de hacer el trabajo interior necesario. Hasta el próximo episodio de Obcast, donde continuaremos explorando las obras más transformadoras para nuestro desarrollo personal y profesional. Recuerden, el conocimiento más valioso viene de los libros completos, no solo de los resúmenes. Nos vemos en la próxima.